La vida secreta de mi esposa estuvo oculta durante años. Hasta que un simple aviso del coche, de repente, lo expuso todo. Lo primero que deben saber sobre mi esposa, Marissa, es que preferiría morir antes que ser vista conduciendo algo que no grite. Me importa el planeta más que a ti. Lo segundo es que es una mentirosa. Una tramposa de cuidado que incendió mi Tesla para cubrir sus huellas. Pero, bueno, me estoy adelantando. Mi nombre es Gordon Foster. Gordy para los amigos, el tipo de la tecnología, para los vecinos y, por lo visto, un marido inadecuado para mi esposa desde hace 14 años. Tengo 39 años. Hace poco vendí mi empresa de software por más dinero del que la mayoría de la gente vería en 10 vidas. Y hasta hace 3 meses, creía que lo tenía todo resuelto. Papi, mamá está actuando raro otra vez, anunció mi hija de 12 años, ella. Deslizándose hacia la cocina con ese tipo particular de exasperación preadolescente que podría cortar cristales. Define raro, dije sin levantar la vista de mi computadora portátil, donde estaba revisando el papeleo final de la adquisición. $2,300 millones. Nada mal para un tipo que empezó a programar en el garaje de sus padres. Se está tomando selfies con el cubo de composta otra vez. Eché un vistazo por la ventana. Efectivamente, allí estaba Marissa, de 36 años y vestida como si fuera a un retiro de yoga, colocándose junto a nuestro carísimo sistema de compostaje, mientras su teléfono capturaba lo que, sin duda alguna, se convertiría en otra publicación de Viviendo mi mejor vida ecológica. Tu madre tiene una imagen que mantener, dije. Lo cual era mi respuesta habitual ante los cada vez más extraños hábitos de Marissa en las redes sociales. Es vergonzoso, murmuró ella, agarrando una manzana. La mamá de Jenny no posa con la basura. Técnicamente, es gestión de residuos orgánicos, corregí, ganándome una mirada de fastidio que podría haberle dado energía a una pequeña ciudad. Mi hijo de 8 años, Max, entró deambulando. Todavía en pijama a pesar de ser el mediodía de un sábado. ¿Por qué mami le habla a las plantas? A través de la ventana pude ver que Marissa se había movido a nuestro huerto, gesticulando animadamente hacia su teléfono. Probablemente haciendo una transmisión en vivo para sus seguidores sobre la conexión espiritual entre las mujeres y la naturaleza. O alguna otra tontería que le pagaba sorprendentemente bien. Está trabajando, amiguito, dije cerrando la computadora portátil. La adquisición podía esperar. ¿Quién quiere ayudarme a instalar el nuevo sistema de seguridad? Ambos niños se animaron. Había estado posponiendo la instalación durante semanas. Pero últimamente sentía que necesitábamos una mejor protección. Llámenlo intuición o, tal vez, solo la paranoia que viene con la riqueza repentina. ¿Podemos poner cámaras en todas partes?, preguntó Max con ese entusiasmo salvaje que solo los niños de 8 años pueden reunir. No en todas partes, dije. Solo en los lugares importantes. Mientras nos dirigíamos al garaje, alcancé a ver el ridículo SUV eléctrico de Blake Harrington entrando en nuestra entrada. Blake era el socio comercial de Marissa en sus proyectos de ecoinfluencer. Un hombre de 41 años que, de alguna manera, se ganaba la vida convenciendo a la gente de que comprar productos caros y sostenibles salvaría al mundo. También era, o eso empezaba a sospechar yo, el hombre que se acostaba con mi esposa. «Tío Blake», gritó Max, corriendo hacia el vehículo. Blake no era realmente el tío de Max, pero había estado tan presente últimamente que el título se le había quedado pegado. Salió de su vehículo como si estuviera saliendo de la portada de una revista. Todo con un cabello perfectamente despeinado y un algodón orgánico artísticamente desgastado. «Hola, amiguito», dijo Blake, alborotando el cabello de Max. Sus ojos se encontraron con los míos por encima de la cabeza de mi hijo. «Gordy, ¿cómo te trata el mundo de la tecnología?» No me puedo quejar, dije, lo cual, técnicamente, era cierto. Podría quejarme,
pero me lo estaba guardando para el momento adecuado. Marissa mencionó que podrías estar interesado en actualizarte a algo más consciente con el medio ambiente, dijo Blake, palmeando el capó de su SUV. Este bebé tiene un kilometraje increíble y el programa de compensación de carbono es sencillamente revolucionario. Miré mi Tesla estacionado en el garaje como si fuera un secreto culpable. Al parecer, ya no era lo suficientemente ecológico. Lo pensaré. La sonrisa de Blake era de esas que te daban ganas de revisar tu cartera después. No lo pienses demasiado. El planeta no puede esperar para siempre. Se dirigió hacia el patio trasero, donde Marissa todavía estaba actuando para su teléfono, dejándome con la clara impresión de que acababan de despedirme en mi propia entrada. Papi, no me cae bien, dijo ella en voz baja. ¿Por qué no? Huele como si se bañara en aceites esenciales y mira a mamá de forma rara. La pura verdad en boca de los niños. Pasamos las siguientes 2 horas instalando sensores de movimiento y cámaras por toda la propiedad. Me dije a mí mismo que se trataba de seguridad. Pero en el fondo sabía que estaba reuniendo pruebas para algo que, todavía, no estaba listo para nombrar. Esa noche, Marissa entró flotando en la casa con Blake siguiéndola por detrás. Ambos brillando con un tipo de satisfacción que hizo que mi estómago se encogiera. ¿Cómo estuvo tu día, cariño?, preguntó ella, besando mi mejilla con unos labios que sabían al café de otra persona. Productivo, dije. Terminé el sistema de seguridad. ¿Sistema de seguridad? Blake levantó una ceja. Parece un poco paranoico para los suburbios. Te sorprendería saber de lo que es capaz la gente, dije mirándolo a los ojos. Incluso en los buenos vecindarios. Más tarde, esa misma noche, después de que Blake finalmente se hubiera ido y los niños estuvieran en la cama, me senté en la oficina de mi casa para revisar las grabaciones de las cámaras del día. Llámenlo una prueba de funcionamiento. Las cámaras lo habían capturado todo con una claridad cristalina, la llegada de Blake, su conversación conmigo, y lo más interesante, un periodo de 20 minutos en el que él y Marissa habían desaparecido en nuestro cobertizo del jardín. Adelanté la mayor parte del vídeo, pero reduje la velocidad justo cuando salieron. Marissa se estaba ajustando la camisa. Blake estaba sonriendo como si acabara de ganar la lotería. Mi esposa de 14 años, la madre de mis hijos, estaba teniendo una aventura amorosa con un hombre que, probablemente, usaba cristales como desodorante. Debería haber estado enojado. Debería haberme sentido herido. En cambio, sentí algo mucho más peligroso, curiosidad. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar? Y, lo más importante, ¿qué tan espectacular podría hacer yo su caída? Abrí un nuevo archivo en mi computadora y lo titulé, Proyecto Combustión. Era hora de ver qué tan ecológica era realmente mi esposa. Lo que pasa con la vigilancia es que, una vez que empiezas, te atrapa por completo. Cada mañana revisaba las grabaciones del día anterior de la misma manera que otras personas revisan el clima. La aventura de Marissa y Blake se desarrollaba en alta definición. Y yo era la audiencia más paciente del mundo. A las 3 semanas de mi nuevo pasatiempo, descubrí que no solo estaban perdiendo el tiempo juntos. Estaban planeando joderme a mí. Era un martes por la mañana. Marissa se había ido temprano para lo que ella llamaba una reunión de colaboración de marca. Lo cual yo ya sabía que era el código para referirse a una habitación de motel con Blake. Yo estaba en mi oficina, aparentemente trabajando en contratos de consultoría. Pero en realidad mirando el vídeo del cobertizo del jardín de ayer, cuando mi teléfono vibró. Número desconocido. Señor Foster, soy la detective Sara Martínez de la División de Fraude de Seguros. Necesitamos hablar. Mi sangre se heló por completo. ¿Sobre qué? Su Tesla. Alguien reportó una actividad sospechosa. ¿Está disponible esta tarde? Acordé reunirme con ella a las 3,
00 y luego, inmediatamente. Saqué las grabaciones de la noche anterior. Marissa había llegado a casa alrededor de la medianoche. Estacionó su Prius y pasó 10 minutos enteros en el garaje con mi Tesla. Cambié a la cámara del garaje y vi a mi esposa. La mujer con la que había compartido la cama durante 14 años. Verter lo que parecía gasolina sobre el interior de mi auto. Pero no lo encendió. Todavía no. Chica inteligente. Solo estaba preparando el escenario. Llamé a mi abogado, David Chen, y programé una cita de emergencia. Luego llamé a mi mejor amigo, Ash, quien se había retirado de la fuerza policial el año pasado. Necesito un favor, dije cuando respondió. ¿Legal o ilegal? Agresivamente legal. Ash se rió entre dientes. Esos son los mejores favores. ¿Qué necesitas? Todo lo que puedas encontrar sobre Blake Harrington. Registros financieros, verificación de antecedentes, multas de estacionamiento, absolutamente todo. ¿Se trata de Marissa? A Ash nunca le había caído bien mi esposa. Decía que ella tenía ojos de depredador. Yo pensaba que estaba siendo dramático. Resulta que, en realidad, estaba siendo muy observador. Sí. Tendré algo para esta noche. La detective Martínez resultó ser una mujer de mirada aguda, de unos 40 años. Que parecía haber visto cada estafa del manual al menos 2 veces. Nos conocimos en una cafetería del centro, lejos de los ojos curiosos de los suburbios. Alguien nos dio un aviso anónimo, dijo mientras revolvía su café. Dijeron que usted podría estar planeando un fraude de seguros. ¿Quién? Anónimo. Pero parecen saber mucho sobre su situación financiera actual. Una ganancia inesperada reciente producto de la venta de un negocio. Un auto caro y una esposa con gustos bastante caros. Tomé un sorbo de mi café y consideré rápidamente mis opciones. Detective, ¿qué diría usted si le dijera que alguien más estaba planeando incendiar mi auto? Sus ojos se afilaron. Diría que será mejor que tenga pruebas. Saqué mi teléfono y le mostré el vídeo de Marissa en el garaje. Esto fue grabado anoche. Martínez vio el vídeo 2 veces y luego me miró con algo que se acercaba bastante al respeto. Usted ha estado investigando a su propia esposa. He estado protegiendo mis bienes. Hombre inteligente. Pero esto lo pone en una posición bastante difícil. Si sabe que ella está planeando un fraude y no lo reporta, usted se convierte en cómplice. ¿Y si decido reportarlo? Preparamos una trampa y la atrapamos con las manos en la masa. Pensé en mis hijos. En el gran escándalo y en el rostro de Marissa cuando se diera cuenta de que había sido atrapada. ¿Qué necesita de mí? El plan era muy simple. Yo saldría de la ciudad durante el fin de semana en un conveniente viaje de consultoría a Boston. Marissa tendría la oportunidad perfecta para poder completar su plan de incendio provocado. La compañía de seguros estaría lista con sus investigadores. Y la policía tendría en sus manos toda la evidencia que necesitaban. Una cosa más, dijo Martínez mientras nos preparábamos para salir. Una vez que hagamos esto, ya no hay vuelta atrás. Su matrimonio habrá terminado. Detective, dije, mi matrimonio terminó hace meses. Simplemente, aún no lo sabía. Esa misma noche le conté a Marissa sobre mi repentino viaje a Boston. Ella trató de parecer decepcionada, pero pude captar claramente el destello de emoción en sus ojos. Qué lástima, dijo. Blake y yo estábamos planeando hacer algunas filmaciones este fin de semana. Cosas sobre el impacto ambiental. Estoy seguro de que la pasarán genial, dije. Ash pasó por casa después de la cena con una carpeta lo suficientemente gruesa como para asfixiar a un caballo. Tu chico, Blake, es un sujeto interesante, dijo, acomodándose en la silla de mi oficina. 3 matrimonios anteriores y todos terminaron muy mal. 2 bancarrotas.
Y escucha esto, ni siquiera es su verdadero nombre. ¿Qué? Blake Harrington es, en realidad, un nombre artístico. Su nombre real es Bruce Kowalski, originario de Cleveland. Tiene antecedentes penales por fraude de cheques y por robo de identidad. Hojeé los documentos rápidamente. Blake, o mejor dicho, Bruce, había estado ejecutando estafas durante al menos 20 años. El activismo ambiental era solo su estafa más reciente. Todavía hay más, dijo Ash. Ya ha hecho esto antes. Sedujo a esposas ricas, las convenció de cometer fraude de seguros y luego, simplemente, desapareció con el dinero. Hay una mujer en California que todavía está pagando los honorarios legales debido a un plan de fraude exactamente igual a este. Mis manos temblaban mientras leía los informes policiales. Marissa no solo me estaba engañando. Ella era la víctima, el objetivo perfecto de una estafa muy larga. La pregunta es, dijo Ash, ¿qué vas a hacer al respecto? Miré los monitores de vigilancia que mostraban mi garaje vacío. Mi casa completamente en silencio y a mis hijos durmiendo pacíficamente arriba. Voy a dejar que se ahorquen ellos solos. El viernes por la tarde conduje hasta Boston y me registré en un hotel. Luego tomé el tren de regreso a Nueva Jersey y pasé la noche en la habitación de invitados de Ash. Para el sábado por la noche, yo ya estaba posicionado en el bosque, justo detrás de mi casa. Con un par de binoculares de visión nocturna y una línea directa con la detective Martínez. A las 11:47 de la noche, el SUV de Blake entró en mi entrada con los faros apagados. A las 11:52 de la noche, Marissa abrió la puerta del garaje. A las 12:03 de la noche, observé a mi esposa y a su amante rociar mi Tesla con un líquido acelerante. A las 12:15 de la noche, Blake encendió el fósforo. La explosión fue, sin duda, mucho más dramática de lo que esperaba. Aparentemente, los autos eléctricos se quemaban de manera diferente a los normales. Las llamas eran azules y blancas. Y el humo era lo suficientemente espeso como para despertar a los vecinos a 3 cuadras de distancia. Llamé a emergencias, luego a la detective Martínez y, finalmente, comencé a caminar de regreso a casa. ¿Para cuándo llegué? El departamento de bomberos estaba apagando con mangueras los restos de mi garaje. Y Marissa estaba parada en la entrada con su bata, sollozando para las cámaras. «Oh, Gordy», gritó al verme. «Gracias a Dios estás a salvo». «Tu auto». «Alguien quemó tu auto». La rodeé con mis brazos, oliendo claramente la gasolina en su cabello. «Está bien, bebé. Los autos, después de todo, se pueden reemplazar». Blake no estaba por ningún lado. Hombre inteligente. Lástima que eso no lo salvaría. La detective Martínez captó mi mirada por encima de la cabeza de Marissa y asintió levemente. Ya tenían todo lo que necesitaban. El investigador de seguros estará aquí por la mañana, le dije a Marissa. No te preocupes por nada. Yo me encargaré de todo. Me miró desde abajo con lágrimas corriendo por su rostro. Y por un momento casi sentí lástima por ella. Casi. Te amo, susurró. Lo sé, dije. Fue la última mentira que cualquiera de los dos contaría. La investigadora de seguros llegó a las 8:12 de la noche en punto. Una mujer muy sensata llamada Rita Patel, que parecía poder detectar un reclamo falso desde la órbita. La recibí en la puerta con una taza de café y mi mejor expresión de marido preocupado. Señor Foster, lamento su pérdida, dijo, examinando los restos carbonizados de mi garaje. Esto debe ser muy traumático. Gracias. Mi esposa todavía está bastante conmocionada. Marissa apareció en el momento justo, vistiendo pantalones de yoga y una expresión de ciudadana preocupada. Había pasado una hora arreglando su maquillaje para lograr el aspecto perfecto de devastada pero... ¿Valiente? Fue muy aterrador, le dijo a la señora Patel. La explosión despertó a todo el vecindario.
Gracias a Dios, Gordon estaba fuera de la ciudad. Sí, sobre eso, dijo la señora Patel, consultando su tableta. Un momento muy afortunado. ¿Cuándo exactamente salió usted para Boston, señor Foster? El viernes por la tarde. ¿Puedo mostrarle el recibo del hotel? Eso no será necesario. Tenemos a nuestra disposición los registros de su tarjeta de crédito. La sonrisa de Marisa parpadeó por solo un momento. ¿Registros de tarjeta de crédito? Es el procedimiento estándar en casos como este, dijo la señora Patel. Necesitamos establecer una línea de tiempo. Señora Foster, ¿dónde estaba usted cuando comenzó el incendio? Dormida. La explosión me despertó. Ya veo. ¿Y no escuchó nada antes de eso? ¿Ningún sonido en el garaje, ninguna voz? Observé el rostro de mi esposa con mucho cuidado. Ella era buena, pero la señora Patel era mucho mejor. No, nada de nada. Tengo un sueño muy profundo. La señora Patel tomó una nota. Necesitaremos entrevistar a los vecinos, por supuesto. Para ver si alguien notó algo sospechoso. Por supuesto, dije. Cualquier cosa que necesite. Después de que la señora Patel se fuera, Marisa se puso a caminar de un lado a otro por la cocina como un animal enjaulado. Parecía ser muy minuciosa, dijo. Ese es su trabajo. ¿Crees que habrá algún problema con el reclamo? Me encogí de hombros. ¿Por qué habría de haberlo? Es claramente un incendio provocado. Algún vándalo al azar, probablemente. Marisa asintió, pero pude ver las ruedas de su cerebro girando. Era lo suficientemente inteligente como para saber que las compañías de seguros no pagan $200,000 sin hacer algunas preguntas. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Blake: necesitamos hablar. Le mostré la pantalla a Marisa. Tu socio comercial quiere charlar un poco. Probablemente esté preocupado por nuestros próximos proyectos, dijo ella rápidamente. El incendio podría afectar nuestro calendario de filmación. Claro. Las cosas ambientales. Blake llegó 20 minutos más tarde como todo un amigo preocupado y un vecino servicial. Examinó los daños con el nivel de conmoción apropiado. Esto es terrible, dijo. ¿Tiene la policía alguna pista? Aún no, dije. Pero están investigando. La mandíbula de Blake se apretó de manera casi imperceptible. ¿Qué tipo de investigación? Lo habitual. Entrevistar a los vecinos, revisar las cámaras de seguridad, buscar testigos. ¿Cámaras de seguridad? Sonreí. ¿El nuevo sistema que instalé el mes pasado, no te lo mencioné? Cubre toda la propiedad. El color se desvaneció por completo del rostro de Blake. Marisa parecía que iba a vomitar en cualquier momento. Eso es genial, logró decir Blake. Estoy seguro de que atraparán a quien haya hecho esto. Oh, estoy completamente seguro de que lo harán. Esa misma tarde, la detective Martínez llamó con una actualización. Hemos arrestado al novio de su esposa. Está cantando como un canario. ¿Qué está diciendo? Absolutamente todo. La aventura amorosa, la estafa del seguro, su verdadera identidad. Está tratando de culpar de todo a su esposa. Dice que ella lo sedujo para hacerlo. ¿Y Marisa? Pasaremos a buscarla esta tarde. Tal vez quiera hacer algunos arreglos para el cuidado de sus hijos. Llamé a mi hermana, Jenny, en Filadelfia. Necesito que te lleves a ella y a Max por unos días. ¿Qué pasa? Marisa está a punto de ser arrestada por fraude de seguros. Hubo silencio y luego. Cristo, Gordy, ¿estás bien? Lo estaré. Los niños tomaron la noticia mucho mejor de lo que yo había esperado. Ella, simplemente, asintió,
como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. Max lloró un poco, pero más por confusión que por verdadero dolor. ¿Mami irá a la cárcel?, preguntó. Probablemente. ¿Qué pasará con nosotros? Se quedarán conmigo. Siempre. Estaba cargando sus maletas en mi coche de alquiler justo cuando llegó la policía. 2 sedanes sin identificación policial. 4 detectives y la detective Martínez liderando la carga. Marissa salió de la casa esposada, pero todavía tratando de mantener su dignidad. Me miró desde el otro lado de la entrada. Y pude ver el momento exacto en el que se dio cuenta de que yo lo había sabido todo desde el principio. Eres un bastardo, dijo. Mami dijo una mala palabra, observó Max. Sí, lo hizo. Las noticias locales recogieron la historia esa misma noche. Esposa de los suburbios arrestada en plan de fraude de seguros. Utilizaron la glamorosa foto de perfil de Marissa de sus redes sociales. Lo que hizo que el vídeo del paseo de los acusados fuera aún más dramático. Mi teléfono comenzó a sonar de inmediato, vecinos. Amigos y reporteros que querían citas sobre mi impactante y dolorosa traición. Dejé que todos fueran al buzón de voz, excepto uno. Señor Foster, soy Amanda Chen de las noticias del Canal 7. Estamos haciendo una historia sobre el fraude de seguros en las comunidades adineradas. ¿Estaría dispuesto a compartir su perspectiva como víctima? Lo pensé por un momento. ¿Puede estar aquí en 1 hora? La entrevista salió perfecta. Interpreté maravillosamente al esposo devastado, sorprendido por la traición de mi esposa. Preocupado por mis hijos y profundamente agradecido con las fuerzas del orden por su exhaustiva investigación. ¿Tenía alguna sospecha?, preguntó Amanda. Ninguna en absoluto. Marissa siempre estaba tan preocupada por el medio ambiente, por hacer las cosas de manera correcta. Nunca imaginé que fuera capaz de algo como esto. ¿Qué sigue ahora para usted y sus hijos? Nos estamos enfocando principalmente en sanar. Esto ha sido muy traumático para todos nosotros, pero lo vamos a superar juntos. La historia se emitió a las 11. Para la medianoche ya había sido recogida por 3 redes nacionales. Para la mañana, las cuentas de redes sociales de Marissa estaban inundadas de comentarios de antiguos seguidores, expresando su total indignación y decepción. Sus patrocinadores comenzaron a abandonarla antes del almuerzo. Blake, Bruce, o como sea que se llamara, pagó la fianza. Pero inmediatamente violó su orden de alejamiento al tratar de contactarme. Volvió a la cárcel antes de que anocheciera. Yo estaba en mi oficina revisando documentos legales cuando Ash llamó a la puerta. ¿Cómo lo estás llevando?, preguntó. Mejor de lo que esperaba. Los niños son muy resistentes. Ella ya está planeando redecorar la oficina de Marissa. Y Max, por su parte, quiere convertirla en una sala de juegos. Ash se echó a reír. Niños muy inteligentes. Lo heredaron de su padre. Entonces, ¿cuál es el próximo movimiento? Saqué una carpeta bastante gruesa. Papeles de divorcio, petición de custodia, presentación de protección de bienes. Mi abogado ha estado muy ocupado. En el caso penal, Marissa se enfrenta a entre 5 y 10 años. Blake se enfrenta a entre 15 y 20 años por ser reincidente. Ash silbó. Eso es mucho tiempo. Si juegas juegos estúpidos, ganas premios estúpidos. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. ¿Te crees muy listo? Esto aún no ha terminado. Se lo mostré a Ash. ¿Marissa? Probablemente. Tiene derecho a una llamada telefónica al día. Escribí de vuelta, sí ha terminado. Luego bloqueé el número y borré el mensaje. La audiencia preliminar estaba programada para el mes siguiente. No tendría que testificar, las imágenes de vigilancia hablaban por sí solas.
Pero de todos modos planeaba estar allí. Después de todo, había pagado por asientos en primera fila para ver este espectáculo. No estaba dispuesto, bajo ningún concepto, a perderme el gran final. Esa misma noche arropé a Max en la cama y encontré a ella leyendo en su habitación. «Papá», dijo, «¿estás triste por mamá?» Consideré la pregunta cuidadosamente. Estoy triste de que ella tomara malas decisiones. Pero no estoy triste por haber descubierto la verdad. Bien. De todos modos, ya se estaba volviendo realmente molesta. Ella. ¿Qué? Es verdad. Todo ese falso asunto ambiental, las fotos raras y la forma tan extraña en la que miraba a Blake. ¿Cómo miraba a Blake? Como si él fuera un pastel de chocolate y ella estuviera a dieta. Me reí a pesar de mí mismo. ¿De dónde sacas estas analogías? Soy superdotada. Recuerda que la escuela me evaluó. ¿Cierto? Bueno, tu cerebro superdotado necesita dormir. Papá. Sí. Estoy orgullosa de ti por atrapar a los malos. Besé su frente. Gracias, pequeña. Mientras apagaba su luz, me di cuenta de que ella tenía toda la razón. Por primera vez en meses, no estaba enojado, ni herido, ni confundido. Estaba orgulloso. Mañana comenzaría a reconstruir mi vida. Una nueva casa, una nueva vida, algo completamente nuevo. Pero por esta noche, iba a disfrutar viendo cómo se quemaba mi antigua vida. La audiencia preliminar fue una verdadera obra maestra del teatro legal. Marisa se sentó en la mesa de los acusados en un mono naranja que desentonaba horriblemente con su tez. Mientras que Blake, lo siento. Bruce, se inquietaba a su lado como un hombre que preferiría estar en cualquier otro lugar. Yo me senté en la galería vistiendo mi mejor traje de marido afligido. Flanqueado por mi abogado, David. Los niños estaban en la escuela. Felizmente inconscientes de que su madre estaba a punto de ser acusada formalmente de múltiples delitos graves. La fiscal, una mujer muy astuta llamada Lisa Rodríguez, expuso el caso con precisión quirúrgica. Imágenes de vigilancia, registros financieros, testimonios de testigos y, lo más dañino de todo, las llamadas telefónicas grabadas entre Marisa y Bruce, donde planeaban todo el esquema. Damas y caballeros del jurado, dijo Rodríguez durante su declaración de apertura. Este caso trata sobre la pura codicia. La traición y hasta dónde están dispuestas a llegar algunas personas con tal de robar un dinero que no se han ganado. Los acusados planearon este incendio provocado durante varias semanas, con el señor Kowalski, que ha estado utilizando la falsa identidad de Blake Harrington, entrenando a la señora Foster en cada paso. El abogado de Marisa. Un defensor público que parecía preferir estar defendiendo multas de estacionamiento. Presentó un argumento poco entusiasta sobre la manipulación emocional y la coacción. El juez, por su parte, no se lo creyó. Señora Foster, dijo el juez Williams. Usted vertió gasolina en el coche de su propio marido y luego vio cómo su cómplice le prendía fuego. Eso no es coacción. Eso se llama incendio provocado. La fianza fue denegada. El juicio se fijó para dentro de 6 meses. Mientras los ayudantes del sheriff se llevaban a Marisa. Ella captó mi mirada y articuló algo que se parecía mucho a un «te odio». Le respondí articulando sin emitir sonido, «lo sé». Fuera del juzgado los reporteros se arremolinaban como langostas. Yo había preparado una declaración. Mis hijos y yo estamos profundamente agradecidos de que se esté haciendo justicia. Nos estamos enfocando en sanar y en seguir adelante con nuestras vidas. Muchas gracias. Corto, muy digno y con la garantía de hacer que Marisa se viera aún peor en comparación. Esa noche recibí una llamada de una fuente inesperada. Señor Foster, soy Janet Morrison. Estuve casada con Bruce Kowalski. ¿La mujer de California? Sí. Vi la cobertura de las noticias.
Quería darle las gracias. ¿Por qué? Por atraparlo. Por tener, finalmente, la evidencia. Intenté denunciarlo hace 3 años, pero simplemente no tenía pruebas. Él destruyó mi vida y se alejó completamente limpio. Siento mucho que le haya pasado eso. No lo sienta. Solo tenga mucho cuidado. Bruce no se rinde fácilmente, y créame, guarda rencores. Pensé de inmediato en el mensaje de texto amenazante. ¿A qué se refiere? Es un hombre encantador y muy inteligente, pero también es increíblemente vengativo. Cuando las cosas no salen a su manera, se vuelve muy creativo a la hora de buscar venganza. Está en la cárcel por ahora, pero tiene amigos y, además, tiene dinero escondido. Solo cuídese mucho. Después de colgar el teléfono, llamé a Ash. Necesito que hagas algo por mí, le dije. Solo dilo. Verificación de antecedentes de cualquier persona que haya visitado a Bruce en la cárcel. Registros telefónicos, si es que puedes conseguirlos. Y, además, quiero seguridad en la escuela de los niños. ¿Crees que está planeando algo? Creo, honestamente, que un hombre que no tiene nada que perder es alguien muy peligroso. A la mañana siguiente, se demostró que yo tenía razón. Estaba dejando a Max en la escuela cuando el director Johnson se me acercó con una expresión de clara preocupación. Señor Foster, ayer tuvimos un pequeño incidente. Un hombre que afirmaba ser su cuñado intentó recoger a Max. Tenía identificación y todo. Mi sangre se heló al instante. ¿Qué tipo de identificación? Licencia de conducir, formulario de autorización de recogida escolar con su propia firma. Todo muy profesional. Yo no tengo ningún cuñado y le aseguro que nunca firmé ninguna autorización. El rostro de Johnson palideció. No dejamos ir a Max, por supuesto. Nuestra política requiere siempre de la confirmación verbal de los padres para cualquier tipo de cambio en los procedimientos de recogida. Pero el hombre parecía estar muy decepcionado. ¿Tienen ustedes imágenes de seguridad? Sí, las tendré listas para usted esta misma tarde. Llamé a la detective Martínez inmediatamente. Está intensificando las cosas, dijo, justo después de que le expliqué toda la situación. Probablemente se esté desesperando más a medida que se acerca el juicio. ¿Puede hacer usted algo? Hablaré con la cárcel sobre sus visitas y sus llamadas telefónicas. Pero, señor Foster, necesita considerar la opción de mudarse temporalmente. Si Bruce tiene personas en el exterior que lo están ayudando. No voy a huir de este imbécil. Entonces, al menos, contrate seguridad profesional. Para la noche, ya tenía un equipo de 3 policías vigilando mi casa por turnos. Era caro, pero valía la pena por la tranquilidad mental. Las imágenes de seguridad de la escuela eran realmente escalofriantes. El hombre que decía ser mi cuñado no se parecía en nada a mí. Pero tenía documentos falsos muy profesionales y conocía detalles sobre nuestra familia que no eran para nada de conocimiento público. Es muy bueno, dijo Ash mientras estudiaba el vídeo. Esto no es, definitivamente, obra de un aficionado. ¿Puedes identificarlo? Estoy trabajando en eso. Pero, Gordy, este tipo es un profesional. Bruce no lo recogió simplemente de la calle. Esa noche no pude pegar un ojo. No dejaba de pensar en la advertencia de Janet Morrison. En cómo casi se llevan a Max y en lo lejos que podría estar dispuesto a llegar Bruce. A las 3 de la madrugada, la alarma de mi sistema de seguridad se disparó. Agarré rápidamente el bate de béisbol de mi armario y revisé los monitores. Una figura con ropa oscura se movía por mi patio trasero, manteniéndose justo fuera de los ángulos de las cámaras. Llamé al equipo de seguridad. Tenemos un visitante. Vamos en camino. Quédese adentro. A través de la ventana del dormitorio podía ver los haces de las linternas moviéndose por todo mi jardín.
El equipo de seguridad era muy bueno. Acamparon al intruso en cuestión de minutos. Pero cuando lo abordaron, no era Bruce, ni tampoco uno de sus asociados. Era mi vecino, Ted Morrison, completamente borracho, y aparentemente tratando de recuperar una pelota de fútbol que había saltado la cerca hace ya 3 días. Cielos, Ted, dije, mientras el equipo de seguridad lo ayudaba a ponerse de pie. Me diste un susto de muerte. Lo siento, Gordy. No quería molestarte con todo el drama y esas cosas. Después de que Ted se tambaleara hasta su casa, me di cuenta de lo paranoico que me había vuelto. Bruce estaba en la cárcel. Marissa estaba en la cárcel. Y yo, por mi parte, estaba saltando ante las sombras. ¿O no? A la mañana siguiente encontré una nota escondida debajo de mi limpiaparabrisas. ¿Disfrutando de tu victoria? No te pongas demasiado cómodo. Un amigo. Llamé a la detective Martínez de nuevo. Esto es puro acoso, dijo ella. Presentaré un informe. ¿Eso es todo? A menos que pueda probar que Bruce está detrás de esto, no hay mucho más que podamos hacer. La nota no amenaza con violencia alguna y cualquiera podría haberla dejado. Pero yo lo sabía mejor. Bruce estaba jugando sus juegos, tratando de alterarme los nervios justo antes del juicio. 2 podían jugar a ese juego. Llamé a Amanda Chen en el canal 7. Me gustaría hacer una entrevista de seguimiento, le dije, sobre cómo el fraude de seguros afecta profundamente a las familias. La entrevista se emitió ese mismo fin de semana. Hablé sobre el acoso continuo, los intentos de atacar a mis hijos y el impacto psicológico de la traición. Me aseguré, muy especialmente, de mencionar el nombre real de Bruce y su amplio historial criminal. La gente necesita entender, dije, mirando directamente a la cámara, que estos no son crímenes sin víctimas. Cuando alguien comete un fraude, no solo está robando dinero. Están destruyendo familias, traumatizando a niños inocentes y socavando la confianza en nuestras instituciones. La historia, como era de esperar, se volvió viral. Justicia para Gordy comenzó a ser tendencia en todas las redes sociales. Los pocos seguidores que le quedaban a Marissa desaparecieron de la noche a la mañana. Y, lo que era más importante, el acoso de Bruce se detuvo por completo. No hay nada como la humillación pública para callar a un matón. Todavía faltaban 4 meses para el juicio, pero yo ya estaba planeando las consecuencias. Casa nueva, escuela nueva para los niños, y tal vez, incluso una nueva ciudad. Empezaríamos de nuevo, lejos de todos los recuerdos y de todo el drama. Pero primero quería ver a Marissa y a Bruce recibir exactamente lo que se merecían. La justicia servida helada. El juicio comenzó en una fresca mañana de octubre, con toda la fanfarria de un circo de 3 pistas. Las furgonetas de noticias se alinearon en los escalones del juzgado. Los reporteros se empujaron por conseguir una buena posición y los curiosos se reunieron para ver cómo se desarrollaba este gran escándalo suburbano. Llegué temprano, vestido con mi traje más respetable, y tomé mi asiento asignado en la galería. Ash se sentó a mi lado, junto con mi hermana, Jenny, que había conducido desde Filadelfia para darme apoyo moral. ¿Estás listo para esto?, susurró Jenny. He estado listo desde hace meses. Marissa entró primero, flanqueada por su defensor público. Había perdido peso en la cárcel y su cabello había crecido lo suficiente como para mostrar unas raíces grises que nunca había dejado que nadie viera antes. Se veía más vieja, más dura, mucho más disminuida. Bruce entró a continuación, vistiendo un mono naranja y grilletes. Su transformación fue aún más dramática. Atrás había quedado el suave ecoguerrero, reemplazado ahora por un hombre de ojos hundidos que parecía no haber dormido en semanas. Ninguno de los dos me miró siquiera. El caso de la fiscalía fue verdaderamente devastador. Lisa Rodríguez presentó la evidencia con una precisión muy metódica, imágenes de vigilancia,
Registros financieros, testimonios de testigos, y lo más dañino de todo. Las llamadas telefónicas grabadas entre Marissa y Bruce, donde planeaban todo el esquema. Damas y caballeros del jurado, dijo Rodríguez durante su declaración de apertura. Este caso trata sobre la pura codicia. La traición y hasta dónde están dispuestas a llegar algunas personas con tal de robar un dinero que no se han ganado. Los acusados no solo cometieron un fraude de seguros. Ellos, señores, destruyeron a toda una familia. La defensa, por su parte, intentó pintar a Marissa como una pobre víctima de la manipulación de Bruce. Pero las imágenes de vigilancia hicieron que ese argumento resultara francamente risible. El jurado vio a mi esposa verter gasolina sobre mi auto con el mismo entusiasmo de alguien que está decorando un árbol de Navidad. Al tercer día, el abogado de Bruce hizo un movimiento desesperado. Puso a su cliente en el estrado. Señor Kowalski, dijo el abogado, con sus propias palabras, por favor. Dígale al jurado qué fue lo que pasó. Bruce se enderezó en su silla y, por un momento, vi un destello de su antiguo encanto. Me enamoré perdidamente de Marissa Foster, dijo. Ella me dijo que su marido era muy controlador. Que estaba atrapada en un matrimonio frío y miserable. Y que necesitaba el dinero para poder escapar con sus hijos. Purísimas tonterías. Pero lo dijo con muchísima suavidad. Ella vino a mí con todo el plan del seguro y me dijo que era la única forma en la que podría conseguir suficiente dinero para empezar de nuevo. Yo era reacio a la idea, pero solo quería ayudarla. Entonces, ¿la señora Foster fue la mente maestra? Absolutamente. Ella planeó todo. Yo solo. Yo simplemente no pude decirle que no. El contrainterrogatorio de Rodríguez fue brutal. Señor Kowalski, ¿no es cierto que usted ya ha utilizado este mismo esquema antes? No sé a qué se refiere. ¿No es cierto que usted sedujo a Janet Morrison en California y luego la convenció de cometer un fraude de seguros? El abogado de Bruce objetó, pero el daño ya estaba hecho. ¿No es cierto que su verdadero nombre es Bruce Kowalski y que Blake Harrington es solo una identidad falsa que usted creó para facilitar sus fraudes? Yo cambié mi nombre legalmente. ¿Cuándo? No lo recuerdo exactamente. ¿Por qué no lo cambió legalmente, verdad, señor Kowalski? Usted ha estado usando una identificación falsa durante muchísimos años. Para cuando Rodríguez terminó con él. Bruce parecía un hombre que había sido atropellado por un enorme camión. El testimonio de Marissa fue aún peor. Subió al estrado con un vestido muy conservador que la hacía parecer la secretaria de una iglesia. Con el cabello recogido en un moño severo. Su abogado, claramente, la había entrenado para parecer alguien digno de compasión. Señora Foster, ¿por qué participó usted en este plan? Tenía mucho miedo, dijo ella, con su voz apenas por encima de un susurro. Bruce me dijo que, si no lo ayudaba, le haría daño a mis hijos. De hecho, me reía a carcajadas ante esa afirmación. El juez dio un golpe de mazo para pedir orden. Dijo que Gordon nunca lo entendería y que teníamos que cuidar de nosotros mismos. ¿Y usted le creyó? Estaba enamorada. Simplemente no estaba pensando con claridad. El contrainterrogatorio de Rodríguez destruyó lo poco que quedaba de la credibilidad de Marissa. Señora Foster, en esta conversación telefónica grabada del 15 de septiembre, usted dice. Y cito textualmente. Gordon es tan estúpido que nunca lo descubrirá. Estaremos en Costa Rica antes de que sepa siquiera que lo golpeó. ¿Suena eso como alguien que está siendo coaccionado? El rostro de Marissa se arrugó por completo. Solo estaba muy enojada. ¿Enojada con su marido? ¿Exactamente por qué? Por no prestarme la suficiente atención. Por preocuparse siempre más por su trabajo que por su propia familia. Entonces, ¿decidió quemar su auto y robar $200,000?
Se suponía que esto no iba a lastimar a nadie. Excepto a su marido, a sus hijos y, por supuesto, a la compañía de seguros. Cometí un error. Señora Foster, esto no fue, bajo ningún concepto, un error. Esto fue un delito grave. Múltiples delitos graves. El jurado deliberó por menos de 2 horas. Culpables de todos los cargos. A medida que se leía el veredicto final, Marisa finalmente me miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de algo más, de pura rabia. Un odio puro y sin diluir. Sonreí y la saludé con la mano. La sentencia estaba programada para el mes siguiente, pero el juez nos dio un pequeño adelanto. Señora Foster, señor Kowalski. Ambos han sido condenados por conspiración para cometer fraude de seguros. Por incendio provocado en primer grado y por múltiples cargos de robo de identidad. Estos son delitos muy graves que conllevan consecuencias muy graves. Fuera del juzgado, el circo mediático estaba en pleno apogeo. Di una breve declaración para agradecer al jurado y a la fiscalía. Y luego escapé rápidamente a mi auto. Mi teléfono vibraba con mensajes de felicitación de amigos, vecinos y completos desconocidos que habían seguido el caso de cerca. Pero el único que importaba de verdad era el de ella, papá. Vi las noticias en la escuela. Buen trabajo atrapando a los malos. Max te manda saludos. Te amo. Esa misma noche, Ash vino a casa con una botella de whisky muy caro. Por la justicia, dijo, levantando su vaso. Por los nuevos comienzos, contrarresté. Bebimos en un cómodo y relajante silencio, viendo el atardecer a través de la ventana de mi sala de estar. Mañana comenzaría a buscar casas en un estado diferente. La semana que viene inscribiría a los niños en nuevas escuelas. El próximo mes vería cómo mi exesposa y su amante eran sentenciados a prisión. Pero por esta noche, iba a saborear mi dulce victoria. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Señor Foster, soy Janet Morrison. Quería darle las gracias una vez más. No necesita agradecerme. Sí, claro que sí. Usted hizo lo que yo, simplemente, no pude. Usted consiguió justicia. Ambos conseguimos justicia. No, dijo ella, usted consiguió venganza. Y a veces eso es incluso mejor. Después de colgar, me di cuenta de que ella tenía toda la razón. Esto nunca se había tratado solo de justicia, o de proteger a mis hijos, o de hacer lo correcto. Esto se había tratado puramente de venganza. Una venganza muy fría, cuidadosamente calculada y absolutamente devastadora. Y había sido, sencillamente, perfecta. La audiencia de sentencia fue un completo anticlímax. Marisa recibió 7 años. Bruce recibió 15 años. Se los llevaron encadenados y nunca más volví a ver a ninguno de los dos. Pero ahí no es donde termina la historia. Ahí es, justamente, donde comenzó la verdadera diversión. 6 meses después de la sentencia. Yo ya estaba viviendo en una hermosa casa en Carolina del Norte junto con los niños, quienes se habían adaptado a su nueva vida con esa resiliencia que solo poseen los más pequeños. Ella estaba prosperando mucho en sus clases avanzadas. Max había hecho nuevos amigos en su equipo de fútbol y yo, por mi parte, daba consultorías para empresas de tecnología mientras escribía un libro sobre seguridad corporativa. La vida era buena, de hecho, era mejor que buena. Entonces, Marisa obtuvo la liberación anticipada. ¿A qué te refieres con liberación anticipada? Le pregunté a David Chen por teléfono. Hacinamiento en las cárceles y buen comportamiento. Cumplió solo 18 meses de una condena total de 7 años. ¿Y Bruce? Sigue encerrado. Su historial no lo calificaba, de ninguna manera, para una liberación anticipada. Colgué el teléfono y me quedé mirando las montañas a través de la ventana de mi oficina. Había pensado que este capítulo de mi vida ya estaba cerrado.
Aparentemente, estaba muy equivocado. El timbre de mi sistema de seguridad sonó. Alguien estaba en la puerta principal. Revisé el monitor y sentí como mi presión arterial se disparaba. Marissa estaba de pie en mi puerta, luciendo muy delgada y desesperada, con ropas que, definitivamente, habían visto días mejores. Consideré seriamente la opción de llamar a la policía, pero la curiosidad pudo más que yo. Activé el intercomunicador. ¿Qué es lo que quieres, Marissa? Gordon, por favor. Necesito hablar contigo. No tenemos absolutamente nada que discutir. Se trata de los niños. Tengo derechos. Me eché a reír. Tú firmaste la renuncia a tus derechos parentales como parte de tu acuerdo de culpabilidad. Fui coaccionada. Mi abogado dice que puedo luchar contra eso. Tu abogado te está mintiendo. Vete de aquí. Gordon, por favor. He cambiado mucho. La prisión me cambió por completo. Abrí la puerta y caminé por el camino de entrada para encontrarme con ella. Se veía mayor, más dura. Pero, aún así, todavía había ese brillo familiar y tan manipulador en sus ojos. Te ves muy bien, dijo. El éxito te sienta de maravilla. ¿Qué es lo que quieres realmente? Quiero recuperar mi vida. A mis hijos, mi casa, a mi esposo. Tu esposo se divorció de ti. Tus hijos apenas te recuerdan y tu casa fue vendida para pagar todos tus honorarios legales. Su compostura se resquebrajó por completo. Tú lo destruiste todo. No, Marissa, tú lo destruiste todo. Yo, simplemente, lo documenté. Cometí un solo error. Cometiste docenas de errores. La aventura amorosa, el incendio provocado, el fraude, todas tus mentiras. Tú tomaste tus propias decisiones y ahora estás viviendo con las consecuencias. Los niños necesitan a su madre. Los niños necesitaban a su madre hace 3 años. Ahora lo que necesitan es estabilidad, lo cual es algo que tú nunca has proporcionado. Dio un paso más cerca y pude oler la desesperación en ella como si fuera un perfume barato. Pelearé contra ti en los tribunales. Les contaré a todos cómo me manipulaste y cómo me tendiste una trampa. ¿Con qué evidencia? ¿Tu palabra contra las grabaciones de vídeo? La gente me creerá. La madre devota que fue traicionada por su vengativo marido. Saqué mi teléfono y le mostré directamente la pantalla. Esta conversación está siendo grabada. Y también lo fue toda tu visita, desde el momento en el que llegaste a la puerta. Di algo estúpido, por favor. Su rostro se puso blanco. Eres un bastardo. Ahí lo tienes. Eso se verá muy bien en el tribunal de familia. Se abalanzó sobre mí en ese momento, con las uñas apuntando directamente a mi rostro. Atrapé sus muñecas con mucha facilidad. La prisión la había hecho adelgazar, pero no la había hecho más fuerte. Suéltame. Con mucho gusto. La solté y ella se tambaleó hacia atrás. Esto no ha terminado. Sí, sí lo ha hecho. Caminó de regreso a su maltrecho Honda y luego se dio la vuelta por última vez. Crees que has ganado, pero en realidad no es así. Esos niños crecerán sabiendo que su padre destruyó por completo a su madre. Te odiarán por eso. Ella tiene 16 años ahora, dije. Ella lo recuerda todo. Recuerda perfectamente cómo elegiste a Blake por encima de tu propia familia. Ella recuerda las mentiras, el drama y tu inmenso egoísmo. ¿Y sabes qué fue lo que me dijo la semana pasada? Marissa esperó. Me dijo que estaba muy orgullosa de mí por haberlos protegido de ti. Vi a mi exesposa alejarse en su auto sabiendo en mi interior que nunca más la volvería a ver. No le quedaba absolutamente nada. Sin dinero, sin amigos y sin familia que estuviera dispuesta a acogerla. Ella era un cuento con moraleja,
una mujer que lo había apostado todo por un estafador y... simplemente, lo había perdido todo. Esa misma noche llamé a los niños a mi oficina. Su madre pasó por aquí hoy, dije. Ella, de inmediato, puso los ojos en blanco. ¿Qué era lo que quería? Verlos a ustedes. Paso sin ver, dijo ella. Max asintió en señal de acuerdo. ¿No quieren verla en absoluto? Papá, dijo ella con mucha paciencia. Ella eligió a un criminal por encima de su propia familia. Intentó robar nuestro dinero y la atraparon. Se fue a prisión y nos dejó completamente solos. ¿Por qué querríamos nosotros verla? Sigue siendo su madre. La biología no es el destino, dijo ella. Tú mismo me enseñaste eso. Max, que ahora tenía 11 años y era sabio más allá de su edad, añadió. Ella tomó sus propias decisiones. Nosotros tomamos las nuestras. Los abracé a los dos, maravillándome de su increíble resiliencia y claridad. Habían pasado por un verdadero infierno, pero sin duda habían salido más fuertes y más inteligentes. Más tarde, esa misma noche, me senté en mi terraza con una buena copa de vino. Mirando las estrellas y pensando en todo el viaje que me había traído hasta aquí. Hace 3 años yo era un marido muy ingenuo que confiaba ciegamente en su esposa. Ahora era un padre soltero que había aprendido que, a veces, las personas más cercanas a ti resultan ser las más peligrosas. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido: espero que estés muy feliz. Escribí de vuelta: lo estoy. Gracias por preguntar. Luego bloqueé el número y borré el mensaje. Algunas historias terminan con la redención. Otras terminan con una bonita reconciliación. Pero esta simplemente termina con la justicia. Marissa había quemado mi auto, pero yo había quemado toda su vida hasta los cimientos. Ella había intentado robar todo mi dinero, pero eso le costó todo: su libertad, sus hijos, su propio futuro. Había jugado con fuego y había terminado incinerada. En cuanto a mí, había aprendido que la venganza, cuando se sirve adecuadamente, es mucho mejor que cualquier terapia. Había protegido a mis hijos, asegurado mi patrimonio y enviado un claro mensaje a cualquiera que pudiera considerar siquiera el traicionar mi confianza. Lo último que supe es que Marissa estaba viviendo en un parque de casas rodantes en Florida, trabajando en una gasolinera y contándole a cualquiera que estuviera dispuesto a escucharla sobre su malvado exmarido. Bruce todavía seguía en prisión y su liberación estaba programada para el año 2035. Yo estaba criando a 2 hijos maravillosos, dirigiendo un exitoso negocio de consultoría y saliendo con una mujer increíble que entendía perfectamente que la confianza, una vez rota, nunca puede ser reparada por completo. Algunas personas logran encontrar un cierre. Yo, por mi parte, conseguí la combustión. Y fue absolutamente perfecta.